Hola y bienvenidos a todos a este nuevo espacio en el que me propongo hablar sobre la historia de España desde sus comienzos hasta el día de hoy. Hoy vamos a tratar el tema de los pueblos prerromanos, ya que los pueblos prerromanos tuvieron una gran importancia en dar forma a lo que es la cultura íbera de hoy en día, tomando también Portugal en este conglomerado, ya que no, por supuesto, hace 2500 años no existía ni España ni Portugal, sino que la península estaba habitada por estos pueblos prerromanos y van a ser estos pueblos los que van a ser muy importantes después de la invasión romana en crear los diferentes reinos que se van a dar dentro de la península. Y también es importante a la hora de diferenciar Portugal y España. Así que estos pueblos es muy importante conocerlos porque en base a ellos se puede entender también la identidad española de una manera mucho mejor, o por lo menos de una manera mucho más centrada en las raíces de estas identidades diferentes que se dan, porque se dan hoy en día dentro de la península. Vayamos quizás a ver quiénes eran estos pueblos prerromanos o cuáles eran. Dentro de la península habían diferentes pueblos prerromanos y estaban los más famosos, y seguramente habréis escuchado sobre ellos, eran los celtas, que estuvieron en España. Los celtas venían de lo que hoy en día viene siendo Hallstatt, es decir, el centro de Europa, no específicamente de Hallstatt, pero el asentamiento más antiguo que se conoce está en lo que hoy en día es Hallstatt. No sé si conocéis Hallstatt, pero es una ciudad en Austria, o una ciudad, un pequeño pueblo súper turista, súper famoso hoy en día, al que va muchísima gente a hacerse fotos, sobre todo los asiáticos. Está siempre lleno de turistas e incluso tienen muchos problemas con ello. Así que eso es un pueblo muy bonito, la verdad, con un lago. Y es interesante que fuera eso, el pueblo en el que se ha encontrado el vestigio más antiguo de la cultura celta. Bueno, los celtas vienen de Centro Europa entonces y se establecen en la península antes de la llegada de los romanos. De ahí viene el nombre también de pueblos prerromanos. ¿Sí? Todos estos pueblos son los pueblos que habitaban la península antes de la invasión romana. Los celtas ocuparon el oeste, perdón, el oeste y también el centro de la península, aunque en el centro, más que los celtas, los que habitaron esta zona fueron los celtíberos, que eran una mezcla entre celtas e íberos. Los íberos, que vamos a verlos ahora, es el pueblo que da nombre a la península. De hecho, una cosa también que me gustaría comentar para que nos demos cuenta de lo poco que sabemos sobre estos pueblos prerromanos es que los celtas, a contrario de lo que se piensa, donde estuvieron principalmente, no fue en Galicia. Esto es un mito. Donde realmente se establecieron fue en lo que hoy en día es Soria. Y también en algunos alrededores de Soria, por ejemplo en Burgos también, la presencia celta, puramente celta, era muy más común que en otros lugares. Los que estuvieron en Galicia más bien era una mezcla entre una cultura local llamada la cultura castrense y mezclada con los celtas también. Pero era principalmente una cultura castrense. Así que es un mito eso de que los celtas estuvieron en lo que hoy en día es Galicia y de ahí la cultura celta en Galicia. Creo que era importante dejar esto mencionado para que nos demos cuenta así de lo poco que sabemos de esos pueblos. Entonces tenemos a los celtas mezclados también con culturas locales, como en Galicia, por ejemplo, en el oeste de España, en el norte de España. Estaban los astures también, en lo que hoy en día es Asturias, de ahí viene el nombre de de la comunidad autónoma. También muy importante, es lo que decía al principio, estos pueblos romanos dan incluso nombre a las comunidades autónomas de hoy en día en España. Por ejemplo, los cántabros también estaban, sí, que dan nombre a la comunidad autónoma Cantabria. Y luego también teníamos en el centro a los celtíberos y en el este de la península, en lo que es la costa mediterránea, desde el norte hasta el sur, teníamos a los íberos. A los íberos, que también eran una cultura local no indoeuropea, muy importante. Y otra cosa también que me parece súper interesante es que el idioma que hablaban los íberos, para que nos ubiquemos, los íberos se establecieron
en lo que hoy en día es Valencia, Cataluña, en toda esta zona, y hablaban un idioma no indoeuropeo. Para que lo entendáis, los idiomas indoeuropeos fueron después de una gran emigración en la edad de bronce, me parece, o incluso un poco antes, no estoy muy seguro, y establecieron los idiomas principales de lo que hoy en día viene siendo desde India hasta Europa. Todos los idiomas de Europa, casi todos, quitando el vasco, el euskera, quitando los idiomas ugrofineses, es decir, el húngaro, el estonio, el finlandés, son idiomas indoeuropeos. Por ejemplo, los idiomas germanos, ¿sí? Desde el alemán, el noruego, el islandés, son idiomas que pertenecen al grupo germano. Luego tenemos los idiomas de origen romano, de origen latino, que son el español, el francés, el rumano, etcétera. Y después tenemos el idioma griego también y el idioma eslavo, ¿sí? Entonces, lo que quería decir que era muy interesante es que el idioma que hablaban los íberos era muy parecido al idioma que hablaban los vascones. Los vascones estaban al norte de la península, en lo que hoy en día es Navarra o también el País Vasco, en los Pirineos. La diferencia que había entre el idioma que hablaban los íberos de la costa mediterránea y de los íberos, porque eran íberos también de los vascones, y de la diferencia entre los vascones, que eran los que hablaban ese idioma en la parte pirenaica, era ese, básicamente. Era un idioma parecido, no se ha traducido todavía, no es posible transcribir lo que son estos dos lo que era el idioma que hablaban el íbero en la costa mediterránea, pero se entiende que es la misma familia de idiomas, con la diferencia de que se diferenciaba entre la parte pirenaica, que era lo que se ha convertido en euskera hoy en día, lo que es el vasco, y la parte mediterránea, que es lo que se ha perdido, ¿sí? Lo que se está intentando recuperar hoy en día. Así que eso me parece muy interesante porque da mucho que pensar, sí, que lo que hablaban los valencianos, no los valencianos evidentemente, pero los íberos que habitaban en esa zona y los pirenaicos, los vascones, era un idioma casi parecido, era una cultura muy unida, muy cercana la una de la otra. Entonces, lo que decía, teníamos a los íberos en la costa mediterránea y a los celtíberos, que era una mezcla entre los celtas, entre los íberos, en la parte central de la península. Tenemos a los vascones en el norte, por ejemplo, y tenemos a los tartesos en el sur, lo que hoy es Huelva, lo que hoy es Cádiz. Me parece que también en la parte de Sevilla estaban los tartesos. Una cultura muy interesante también, porque los tartesos se diferenciaban de los íberos y de los celtas. Era una cultura propia, autóctona, que tenía muchísima influencia de las colonias fenicias y griegas que estaban situadas en la costa. Así que es una cultura muy desarrollada también para la época y muy interesante porque era una cultura local e independiente de los celtas y los íberos. Entonces tenemos el mapa de España. Luego también había muchas más culturas dentro de estos grupos principales, sí, pero bueno, ya sería ahondar muchísimo en todos los grupos. Pero para que tengamos digamos, la imagen general de lo que era la península, tenemos estos pueblos, ¿sí? Teníamos mucha influencia griega y fenicia, porque también los fenicios y los griegos establecieron unos puntos, unas ciudades que eran como sus centros logísticos, donde hacían negocios, donde comerciaban. Antes de los romanos ya teníamos esa influencia mediterránea, esa influencia griega y esa influencia fenicia. También, por ejemplo, más adelante, cuando Roma se expande, las guerras púnicas. La segunda guerra púnica se desarrolla principalmente en España, en la península ibérica, no en España, porque España no existía como un país, no era el Estado-nación que es hoy en día, pero digamos en la península ibérica. Así que eso es muy importante mencionar esa influencia también mediterránea en la península. Y relacionado a esto también otra cosa que me gustaría mencionar en este vídeo es la Dama de Elche, una escultura muy importante en la que podemos ver en esta Dama de Elche cómo la influencia griega
La influencia fenicia está en ella con los ornamentos que tiene esta dama. Para los que no lo sepan, la dama de Elche fue descubierta en lo que hoy en día es Elche. Me parece que en el 1895 más o menos, unos 5 años arriba o abajo, es decir, hace más de 100 años, que pertenecía a esta cultura íbera de la que estaba hablando, sí, a esta cultura establecida en la costa mediterránea de España, de la península ibérica. No voy a decir de España más porque no es correcto, sería hacer un anacronismo. Entonces, eso, en la península ibérica. ¿Por qué es tan importante la Dama de Elche? ¿Por qué es tan importante esta escultura, esta figura? La razón principal es toda la simbología que tiene, y aparte de que es una obra realmente increíble que se haya conservado tan bien, ya que esta escultura fue construida, se supone que hace 2500 años. En ella se pueden ver cosas muy, muy interesantes de cómo estaba establecida la cultura íbera dentro de la península, cómo estaba organizada. Lo principal y lo que más llama la atención es que esta escultura sea femenina, porque normalmente en aquella época sí que habían muchas figuras femeninas, pero el hecho de que esta figura se le atribuye, para que nos entendamos, a esta figura se le atribuye un estatus muy alto, porque se supone que es una sacerdotisa de algún pueblo íbero. Eso se puede observar con los ornamentos que tiene. Tenía un rango muy, muy, muy superior, una figura de culto dentro de aquella cultura, y es una figura femenina. Esto es importante porque da a entender que para la cultura íbera la figura femenina podría llegar a tener ese estado de superioridad en el tema jerárquico. Lo que quería decir más o menos como forma de conclusión es que con la Dama de Elche podemos entender mejor cómo estaba estructurada la cultura íbera dentro de la península y la figura de la mujer, el rol de la mujer dentro de esta cultura, a diferencia de quizás las culturas de la época en otros lugares, como por ejemplo en Grecia o en Roma, que estaba floreciendo también, aunque es verdad que fue más posterior a esta época, o las culturas fenicias, por ejemplo. Y también la otra cosa que podemos sacar podemos concluir con esta figura es la influencia fenicia y griega que había en la península, porque se puede ver esta influencia con los ornamentos y las formas de la Dama de Elche, y también el culto a la muerte que tenían las culturas prerromanas durante aquella época, ¿sí? Ya que se cree que su función principal estaba relacionada con la religión y los rituales funerarios. Para que podamos quizás tener esta imagen de la península ibérica, se me olvidaron, por ejemplo, los lusitanos que estaban en la parte de lo que hoy en día es Portugal, por eso lo llaman el país luso, ¿sí? Y de nuevo vuelvo al mismo tema. Podemos entender la importancia de estos pueblos romanos solamente con la etimología de muchos términos. Por ejemplo, eso, ¿no? Lo acabo de decir, el país luso, cuando nos referimos a Portugal, viene de la cultura lusitana. La comunidad autónoma cántabra, la comunidad autónoma asturiana, también la galaica, que es lo que hoy en día es Galicia. Toda esta terminología tiene mucho que ver con esos pueblos prerromanos, porque fueron los que dieron las primeras identidades, ¿sí? En la edad de bronce y posterior hasta el mundo antiguo, con la invasión romana, que es lo que viene después, lo que veremos en el próximo capítulo, a la identidad de hoy en día de la península ibérica. Y es que es de una forma muy clara, sí, porque los reinos que se van a formar después de la invasión romana, llegan los visigodos, sí que es verdad, pero ya con los visigodos se sigue manteniendo esta identidad, porque los visigodos se convierten también después al catolicismo, y bueno, es una historia muy larga, pero cuando empieza la reconquista después de la invasión árabe, los reinos que se van a formar en España, de nuevo, en la península ibérica, vienen de estas culturas prerromanas, con el reino de Navarra, que son básicamente los vascones, que estaban ya antes de que los romanos invadieran la península ibérica, ¿sí? Con el reino de Galicia, por ejemplo, con el reino Astur, que es donde empieza la reconquista con Don Pelayo en los lagos de Covadonga, aunque bueno, hay mucho mito y mucha leyenda, pero para que nos hagamos una idea de lo importante que fueron las culturas
prerromanas en la península ibérica y lo importante que son para entender España, y también podemos incluir incluso Portugal ahí, en ese saco, a día de hoy. Como conclusión, las culturas que formaron la península ibérica fueron básicamente los celtas, que vinieron del centro de Europa, los celtíberos, que fueron una mezcla entre celtas e íberos, y los íberos son como las tres principales columnas, yo diría, y después ya tenemos a los tartesos, por ejemplo, y algunas culturas más. Pero las más importantes son estas, las que hemos mencionado. Y también otra cosa que, para terminar ya con el vídeo de hoy, que quería mencionar era el tema de que no entendáis a las culturas estas como países que habían en su época dentro de la península. Era más bien como un conglomerado armonizado de culturas que eran muy parecidas entre sí. Me refiero, los íberos no se consideraban íberos en su momento. Eran como diferentes poblados, diferentes culturas que habitaban esa zona y que eran muy parecidas entre sí, y que hoy en día los catalogamos como íberos. Pero eso no significa que fuesen ellos conscientes de que formaban parte de ese grupo más grande llamado íbero, o que lo llamamos íbero hoy en día, sino que eran más o menos es una especie de agrupación que hemos hecho hoy en día para poder entender mejor cómo estaba formada la península durante esa época. Y también para que podamos entender la identidad de España de hoy en día, no desdeñar la influencia griega y fenicia de aquel momento. O sea, por ejemplo, podemos darnos cuenta del nombre de la península de hoy en día, la península ibérica. ¿De dónde viene el nombre Iberia? El nombre Iberia viene cuando los griegos llegan a la península y ven que la gente digamos, los íberos, que fueron como los llamaron los griegos a lo que se encontraron en la península cuando llegaron, ya que escuchaban mucho la palabra Iber. Y se cree que Iber era el río, de cómo llamaban ellos al río Ebro de hoy en día. Y de ahí viene el nombre de Iberia, para que nos podamos situar en esta influencia que da también forma a lo que hoy en día entendemos como la península ibérica, como entendemos a Portugal, como entendemos a España. Así que, como conclusión, yo creo que lo que podemos sacar como conclusión es que la influencia griega y fenicia fue muy importante en lo que hoy en día es España. Y las culturas prerromanas, las culturas no indoeuropeas como la cultura ibérica y la cultura celta, que sí que es indoeuropea, también son muy importantes a la hora de dar forma a lo que van a ser los reinos que se van a desarrollar después durante la época de la Reconquista en la península ibérica, y que van a también ser muy influyentes en la Edad Moderna en España con el tema de los nacionalismos, cuando ya se empieza a formar las naciones-estado en Europa, que empiezan a desarrollarse básicamente después de la Revolución Francesa en la edad contemporánea. Os invito a que descubráis más sobre la Dama de Elche, una figura muy importante con muchísima simbología que nos ayuda a entender también cómo era esta cultura íbera, cómo era esta cultura prerromana. Con esto ya termino el vídeo de hoy sobre los pueblos prerromanos. Os invito a conocer más sobre la Dama de Elche para poder entender cuál era la identidad de estos pueblos íberos antes de la llegada de los romanos. Y en el siguiente capítulo hablaremos sobre la invasión romana y sobre la influencia, que no fue poca. De hecho, estamos hablando en español hoy en día, que es básicamente un derivado del latín, de la influencia que tuvieron en la identidad de España también, que no fue poca. Así que nos vemos en el siguiente vídeo sobre la época romana en la península ibérica. Hasta el siguiente vídeo.